Ángel de la guarda. Hola Raptor, te comparto la historia de cuando mi ángel de la guarda me libró de la oscuridad que se estaba apoderando de mi vida, solo que lo hizo de una manera mucho más violenta que la misma situación en la que me encontraba. Soy Mario y todo empezó la noche de un viernes. La calamidad se cernía sobre mí como un velo impenetrable. Un grupo de policías vestidos de civil y con miradas severas irrumpió en mi vida, truncando mi libertad con una orden de captura. Confundido y perplejo, no me resistí a su arresto. A pesar de la brusquedad con la que me trataron, en mi mente solo reinaba la idea de que se trataba de un malentendido. Al llegar al centro de retención provisional, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazazo. Se me acusa de lo impensable, el asesinato de un policía. La violencia con la que me habían tratado durante el arresto ahora cobraba sentido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras intentaba comprender cómo una acusación tan descabellada podía recaer sobre mí. En medio del aturdimiento, me preguntaron por mi ocupación. Con voz temblorosa respondí que era artesano, un creador de figuras de madera, agua, conchas y otros materiales duros. Expliqué que mi trabajo implicaba pulir y dar brillo a mis obras con herramientas como esmeriles, lijas y felpas. Mis palabras, sin embargo, no parecían convencer a los oficiales. Las huellas dáctiles que habían tomado de mis manos presentaban un desgaste inusual, lo que despertó sus sospechas. No comprendían cómo las manos de una persona podían tener huellas tan leves. Les reiteré que mi oficio exigía un contacto constante con herramientas abrasivas, pero mi explicación parecía caer en oídos sordos. Tras los trámites de ingreso, fui trasladado a la penal regional, un lugar lúgubre y opresivo, donde la esperanza parecía esfumarse. Mi destino final era una celda conocida como La Perrera, un espacio desolado junto a un pasillo plagado de personajes siniestros, detenidos en investigación, reclusos veteranos y condenados que buscaban aprovecharse de los recién llegados. Atrapado entre aquellos barrotes, me aferré a la única esperanza que me quedaba. La idea de que el cielo seguro ayudaría a un inocente me brindaba un tenue consuelo en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mi situación era desesperada. Se me había ordenado permanecer en aislamiento. Sin embargo, al día siguiente, la reja se abrió y me condujeron a un espacio destinado a las visitas extraordinarias y las entrevistas con abogados. Allí, con el corazón palpitante, la vi. Era mi abuela, la única persona en el mundo que podía brindarme un poco de consuelo en medio de la tormenta. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero respiré hondo y adopté una falsa sonrisa para tranquilizarla. Me invitó a sentarme a su lado y, sin perder tiempo, me inundó con sus palabras llenas de sabiduría y fe. Aunque tú no creas en los rezos ni en lo divino, me dijo mi abuela, debes saber que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que nos protege en los momentos de peligro. En la familia siempre ha sido Muabab. Se dice que a las 4 de la mañana es cuando puedes comunicarte con él, si lo esperas despierto, donde quiera que estés. En mi mente pensaba, ¿en dónde estuvo el tal Muabab en los momentos más tormentosos de la familia? Pero no dije nada a la abuela. Antes de despedirse, me presentó un papel con la información sobre Muabab y me dio un beso en la frente. Un guía penitenciario apareció, anunciando el final de la visita. Me despedí de mi abuela con un nudo en la garganta, aferrándome a la esperanza que sus palabras habían reavivado en mi interior. Al regresar a mi celda, me encontré con un panorama intimidante. 3 nuevos reclusos habían ocupado el espacio vacío, uno de ellos con una mirada amenazadora. Manito, me gustan tus zapatos, necesito que me los pases ya. Hice el gesto de buscar dónde sentarme para sacarme los zapatos. Saqué del bolsillo el papel que mi abuela me había dado y comencé a leer en voz baja una oración. Ángel de la guarda, protégeme de todo mal y peligro.
Estoy dispuesto a soportar todo sin responder, a cambio de que el filo de tu espada cobre todo golpe que me den y las humillaciones que yo reciba. ¿Qué mierda dices?, me reclamó mi atacante. De repente, un estruendo interrumpió la tranquilidad de la celda. Un interno que se encontraba en el pasillo había golpeado la reja con su cabeza y llamaba al recluso que me había exigido los zapatos. Al acercarse, aquel interno lo tomó por las manos y lo sujetó contra la reja. De inmediato, otros reclusos se abalanzaron sobre él, golpeando y gritándole «sapo». En un instante, el tipo cayó al suelo con una profunda herida en su abdomen que comenzó a sangrar a chorros. Los agresores, alarmados por la gravedad de la lesión y conscientes de no tener un arma blanca, huyeron despavoridos. El ruido de la pelea había alertado a los guardias, quienes llegaron a la celda para investigar lo sucedido. A pesar de la intensa búsqueda, no se encontró ningún arma que pudiera haber causado una herida tan grave. La escena quedó envuelta en un misterio y el incidente se convirtió en un tema de conversación entre los reclusos. Yo, sin embargo, pensé en las palabras de mi abuela. La incertidumbre sobre mi futuro me consumía. No tenía idea de mi situación legal, ni cómo escapar de la pesadilla en la que me encontraba. El sueño se negaba a visitarme y la noche extendía su manto interminable. Nos encerramos en las celdas. La mía era una de las más precarias. Una de las planchas de cemento que iba a ser mi cama amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, así que me senté en el suelo, resignado a esperar lo inevitable. Si es que el sueño lograba vencerme, estaba seguro de convertirme en víctima de mis compañeros de celda. A las 4 de la madrugada, tal como lo había indicado mi abuela, en la penumbra de la celda, una figura alta e intimidante atravesó la reja como si no existiera. Vestía una túnica blanca reluciente y tenía unas enormes alas que movían el viento a su antojo. Su rostro era como tallado en piedra por su seriedad y sus ojos eran de fuego, capaces de traspasar mi cuerpo al igual que su enorme espada brillante. Sentí temor y mucho respeto ante Moabab. Era tal cual me había puesto mi abuela en el papel de la oración. La figura se detuvo frente a mí y con una voz grave y solemne me dijo: «Si dejas todo en mis manos, yo lo asumiré». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. A pesar del miedo que me invadía, asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. Nunca había creído en los ángeles ni en historias sobrenaturales. Las creencias de mi abuela me parecían cuentos infantiles, fantasías sin fundamento. Sin embargo, en ese momento, frente a la impotente presencia de este ser alado, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y terror. El ángel me despidió con una suave caricia en la cabeza. Al hacerlo, su mano irradió una calidez reconfortante que me alivió del frío que me aquejaba. En un movimiento fluido, atravesó la reja cerrada, dejando tras de sí un suave aleteo que se desvaneció en el pasillo. A las 6 de la mañana, el timbre anunciaba el inicio de un nuevo día en el infierno. Todos los reclusos debían salir al patio, un lugar donde la violencia y la ley del más fuerte eran la norma. Los que ostentaban el poder, rodeados de sus matones, atemorizaban al resto de los internos. Era mi segundo día en la cárcel y la mañana ya me traía una nueva prueba. A las 9 me llamaron a la reja para declarar en el caso que se me seguía. Me sentí como un animal de caza, escoltado por 2 guardias y 2 policías hasta la sala de audiencias. La escena era intimidante. Esposado, rodeado de hombres hostiles, como si fuera un criminal de alta peligrosidad. En la oficina, un hombre de mirada severa, presumiblemente el juez, presidía la audiencia. Un abogado, quien se presentó como mi defensor, se acercó a mí. Del otro lado, un individuo me fulminaba con la mirada. Deduje que representaba a la parte acusadora. Un cuarto personaje estaba frente a una computadora y se encargaba de registrar todo lo que sucedía.
Me acusaban de un crimen atroz, el asesinato de un policía. Según los testigos, me conocían por ser hijo de un hombre que también había muerto en la cárcel por matar policías. La acusación era contundente: asesinato con alevosía y premeditación, por lo que me esperaba una condena de más de 30 años tras las rejas. Yo no comprendía, nunca había usado un arma en mi vida. Si bien conocía el pasado de mi padre, jamás se me había pasado por la cabeza dañar a nadie. Estaba aturdido, confundido y con el corazón palpitando a 1000 por hora. Cuando me preguntaron por mi declaración, el defensor me hizo una señal con la cabeza que interpreté como una indicación de que debía declararme culpable. Sin embargo, en ese momento de desesperación, mi voz interior me impulsó a decir la verdad. «Yo soy inocente», exclamé con firmeza, «y espero que puedan probar las acusaciones que se me imputan». La audiencia se suspendió abruptamente. Al parecer, mi defensor había llegado a un acuerdo con la fiscalía para que yo me declarara culpable sin haberme consultado. Cuando el juez se disponía a abandonar la sala, una fuerza invisible lo estrelló contra la puerta, dejándolo inconsciente en el suelo. En medio del caos, el hombre que me había acusado recibió una herida mortal en el pecho y cayó al suelo sin vida. El horror se apoderó de la sala. Yo, aterrado, casi instintivamente intenté huir, pero mis esposas me lo impidieron. Rápidamente me sacaron de la sala. Esa noche, entre murmullos de los reclusos, me enteré de que ahora también me acusaban de la muerte del juez y del fiscal. Lo más extraño era que no se encontraba el arma del crimen y que los vídeos de vigilancia me mostraban alejado de las víctimas en el momento de los hechos. Atemorizado por las terribles acusaciones y los sucesos violentos que me rodeaban, me refugié en la lectura del papel de mi abuela que me había dado. Nunca antes había enfrentado una situación tan extrema y la incertidumbre me consumía. La pregunta resonaba en mi mente: ¿podía un ángel actuar de esa manera tan brutal? La forma en la que Moabab había intervenido en la sala de audiencias, causando la muerte del juez y del fiscal, me llenaba de confusión y dudas. Estaba seguro que era él. Solo su espada podía provocar esas heridas. Sin embargo, en medio de mi desconcierto, una reflexión me invadió. ¿Quién era yo para juzgar las acciones de un ser celestial? Mis propios valores y creencias, moldeados por la experiencia de la vida, no podían comprender la naturaleza de un ángel. 2 días después, me llevaron nuevamente a una audiencia, esta vez con las manos esposadas, una cadena en los pies y rodeado de una fuerte escolta policial. Los reporteros, como hienas hambrientas, me acosaban con sus cámaras, el monstruo de la celda 43. A pesar del miedo, yo insistía en mi inocencia. «No he matado a nadie», repetía con firmeza. Las imágenes de la cámara de seguridad de la sala de audiencia confirmaron mi versión. En ellas se veía claramente que yo permanecía sentado, aterrorizado mientras los hechos violentos se desarrollaban frente a mí. El escribiente, testigo presencial, corroboró mi relato. Yo no me había movido de mi lugar y lo único que pudo observar fue un par de alas gigantescas que salían por la ventana. Un informe policial reveló un detalle inesperado en la historia. Mis 2 hermanos de padre, quienes habían sido heridos por un atacante anónimo y capturados por la policía con el arma del crimen del cual se me acusaba, declararon su verdadera culpabilidad, aterrorizados por la criatura alada que los había atacado. Confesaron haber sido los responsables del asesinato del policía, movidos por la venganza hacia mí y hacia mi padre, quienes nunca los habían reconocido como hijos. Se habían disfrazado con ropa similar a la mía para cometer aquellos crímenes. En su espeluznante relato, describieron que un animal inmenso como un ave se había abalanzado sobre ellos, desarmándolos e hiriéndoles gravemente las manos. La descripción coincidía con la apariencia de Moabab.
alimentando aún más mis dudas sobre su verdadera naturaleza. La revelación de la verdad me liberó de las acusaciones en mi contra, pero no de las interrogantes que me atormentaban. ¿Era Moabab un ángel protector o una entidad oscura que me manipulaba para sus propios fines? La duda persistía, impulsándome a seguir buscando la verdad, a pesar del miedo y la incertidumbre que me rodeaban. Al salir de la cárcel, liberado de las injustas acusaciones, mi abuela me recibió con los brazos abiertos. Un abrazo lleno de lágrimas y alegría marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Su oración, su fe inquebrantable y su amor incondicional habían sido mi faro en la oscuridad. A través de la ventana entraba una luz reluciente que le sirvió a Moab para hacer una entrada perfecta. Me apresuré a decirle que había perdonado a mis hermanos y que los visitaría en el hospital a la tarde, pero él respondió: «Tu perdón te libera a ti, te hace descansar del peso del rencor. Ellos, por otra parte, son responsables por sus acciones, despreciaron la guía de su guardián alado, y lo que yo vaya a hacerles no tiene nada que ver contigo», dijo con autoridad. «Gracias por proteger a mi nieto», dijo mi abuela. «Por ti y por él, estoy de vuelta en la familia. No hagan que me aleje». Moabab acarició con sus manos nuestras cabezas y salió de la casa batiendo sus enormes alas. No pude hacer nada. Mis hermanos habían buscado su condena. Todos, sin importar nuestros errores, tenemos un ángel que nos cuida y nos guía. Cuando no sentimos su presencia, es porque con nuestras acciones los terminamos alejando. Quienes perdonan se liberan de un peso inmenso sobre sus hombros. El perdón no tiene que ver con la otra persona. Es un acto inteligente que nos libera a nosotros mismos de las cadenas del pasado.